La risa áspera cortó el aire matutino en Fort Bragg como metralla. Maya Torres forcejeaba con la pesada caja de municiones, su pequeño cuerpo tensándose contra las balas de 30 milímetros que pronto alimentarían el cañón letal del Apache. Oye, nena, deja que los hombres de verdad se encarguen de esto. La voz del capitán Brad Mitchell resonó por el campo de tiro. Su mano la empujó por el hombro con tanta fuerza que la hizo tropezar. 4 jóvenes pilotos Apache con trajes de vuelo impecables la rodeaban como depredadores que percibían la debilidad. El olor a almidón fresco y arrogancia emanaba de ellos en oleadas. El personal de logística no está autorizado a tocar el equipo de guerrero. Mitchell señaló con el dedo la insignia de especialista E4 en el cuello de Maya, con el rostro contraído por el desprecio. Aléjate de mi Apache ahora. Maya se levantó lentamente, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de algo más profundo que había enterrado durante 5 largos años. Sostuvo la mirada de Mitchell con unos ojos que albergaban secretos que él no podía siquiera imaginar. Tengo órdenes de cargar todos los helicópteros antes de las 8. Su voz salió áspera, como gravilla rechinando contra acero. La risa de Mitchell fue cruel y cortante. La empujó de nuevo, esta vez con más fuerza. Me importan un bledo tus órdenes. No tenía ni idea de que cada bala que tocaba cargaba con el peso de 12 almas que nunca regresaron a casa y la insoportable verdad de por qué solo ella sobrevivió para recordarlas. Antes de profundizar en la impactante historia de Maya, debo preguntar. ¿Alguna vez has presenciado a alguien siendo juzgado completamente mal por su apariencia o puesto? Tal vez has visto a un compañero de trabajo discreto revelar habilidades extraordinarias o has visto cómo el karma alcanzaba a los acosadores en el trabajo. Comparte tu historia en los comentarios. Personalmente, leo todas y me encanta escuchar sobre estos poderosos momentos de verdad. Y si las historias sobre héroes ocultos y honor militar te conmueven como a mí, por favor, dale a gracias. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas increíbles historias de valentía que merecen ser escuchadas. Gracias por formar parte de nuestra comunidad. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre el campo de tiro mientras Maya se agachaba para recoger la munición derramada. Su mano derecha temblaba ligeramente al recoger los cartuchos, un temblor sutil que la mayoría pasaría por alto, pero que decía mucho a cualquiera que comprendiera el daño nervioso causado por un trauma de combate. La aguda mirada de Mitchell captó el movimiento y se centró en él como un halcón al acecho. Al remangarse, una larga cicatriz irregular se hizo visible en su antebrazo, pálida contra su piel bronceada. Bonita cicatriz, se burló uno de los pilotos más jóvenes, con la voz cargada de burla. ¿Qué pasó? Te cortaste en la cocina del Mesaul. El grupo estalló en carcajadas, cada uno intentando superar al otro con ingeniosos insultos. Maya no dijo nada, simplemente continuó clasificando la munición con una precisión que parecía casi ritual. Contó cada cartucho, comprobó los números de serie y los colocó en la caja con el cuidado que suele reservarse para el manejo de explosivos. Era la atención al detalle de alguien que entendía que en combate, un cartucho defectuoso podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Mitchell observaba sus movimientos con creciente irritación. Había algo en la forma en que manejaba la munición que lo inquietaba, aunque no lograba identificar qué era. Entonces lo vio. Mientras Maya buscaba otra caja, sus placas de identificación se deslizaron de debajo de su uniforme. Por un instante, antes de guardarlas, vislumbró un texto grabado en el metal. Las palabras «acosador nocturno» eran apenas visibles, desgastadas por años de uso. Se apresuró a ocultarlas, pero no lo suficiente. ¿Qué es esto? La voz de Mitchell adquirió un tono depredador. ¿Intentas disfrazarte con las placas de otra persona? Se acercó, invadiendo su espacio personal con la confianza de alguien que nunca había sido realmente desafiado. Maya apretó la mandíbula, pero continuó su trabajo, moviéndose alrededor del Apache con una familiaridad que avivó las sospechas de Mitchell. Sin pensarlo, comenzó una inspección visual del conjunto del rotor,
siguiendo con la vista el paso de las palas y buscando fracturas por estrés, movimientos tan automáticos que parecían inconscientes. La comprensión golpeó a Michei como una bofetada. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Su voz se elevó casi hasta convertirse en un grito. ¿Crees que eres una especie de piloto? La acusación flotaba en el aire como un desafío. Maya había sacado una pequeña libreta y tomaba notas siguiendo de memoria una lista de verificación previa al vuelo. Era demasiado para el ego de Michei. Un especialista en logística, lo más bajo de lo bajo en su mente, atreviéndose a fingir que entendía su máquina. Michei le arrebató la lista de las manos, rompiéndola en pedazos con furia teatral. Los papeles rotos cayeron al suelo como polillas moribundas. ¿Quieres fingir que eres piloto? ¿Quieres jugar a ser guerrero? Su rostro se había enrojecido, con las venas marcadas en el cuello. Los demás pilotos formaron un semicírculo detrás de él, alimentándose de su ira. Su mentalidad de turba se intensificaba a cada segundo. Maya se agachó para recoger los trozos de papel, de espaldas a ellos, con la camisa apretada sobre los hombros. Un rastro de tinta negra se hizo visible a través de la tela, lo justo para llamar la atención de los pilotos más jóvenes. Oh, mira, también tiene tatuajes. Uno de ellos rió. ¿Qué es? ¿Una mariposa? ¿Un corazón con la palabra mamá escrita? ¡Qué precioso! Las burlas llegaban de todos lados. Cada piloto intentaba ganar puntos con su líder siendo más cruel que el anterior. Maya se levantó lentamente, apretando los papeles rotos en las manos. Por primera vez, una emoción cruzó su rostro, pero no era miedo ni vergüenza. Era algo más antiguo, más profundo, un cansancio que hablaba de batallas libradas en lugares que estos jóvenes pilotos solo habían visto en películas. No toques mis cosas, dijo en voz baja, pero había una firmeza en su voz que hizo que la risa se quebrara por un instante. Michei, sin embargo, estaba demasiado absorto en su poder como para notar la advertencia. Le arrebató los papeles rotos de las manos y los arrojó al viento. ¿O qué? Me denunciarás. Correrás llorando a tu departamento de logística, sargento. Estaba actuando para su público de compañeros pilotos que seguían atentamente cada palabra. Maya accedió rápidamente a su botiquín que contenía sistemas de control del dolor de grado militar, originalmente desarrollados para zonas de combate, pero ahora estándar para lesiones nerviosas crónicas. Los medicamentos neurológicos recetados que tomaba costaban mucho más que los analgésicos comunes, pero eran los únicos fármacos que mantenían sus nervios dañados lo suficientemente estables para el trabajo preciso que necesitaba realizar a diario. Le temblaban las manos al tragar 2 pastillas en seco, un movimiento practicado que denotaba años lidiando con el dolor crónico. Michei vio la medicación y se abalanzó sobre su nueva debilidad. ¿También pastillas? ¿Qué pasa? ¿No puedes soportar un poco de trabajo físico sin tus medicamentos? La apartó del apache, sus manos ásperas contra sus hombros. Aléjate de mi pájaro. No mereces ni mirarlo. El empujón fue más fuerte de lo necesario, destinado tanto a humillarla como a conmoverla. Maya se tambaleó hacia atrás, su bota se enganchó en el suelo irregular. Se cayó. Su mochila se abrió. Su contenido se desparramó por el suelo. Los objetos que cayeron contaban una historia que los pilotos, demasiado ciegos para leer, no pudieron leer. Un desgastado manual de campo del helicóptero MH-60, con páginas marcadas y anotadas en los márgenes. Una vieja computadora de vuelo, con la pantalla rota pero cuidadosamente conservada, y una fotografía medio quemada que mostraba a un grupo de personas con trajes de vuelo frente a un helicóptero negro. Sus rostros estaban oscurecidos por los daños, pero su postura denotaba entrenamiento de élite y vínculos inquebrantables. Miren esto. Michei recogió la foto dañada, agitándola en el aire como un trofeo. Un aspirante a piloto lleva consigo fotos de verdaderos guerreros. ¿Qué es esto? Tu colección de fans. Examinó la foto más de cerca, su expresión pasando de la burla a la curiosidad.
A pesar de los daños por quemaduras, algo en la imagen parecía significativo. El helicóptero del fondo no era un avión militar estándar. Estaba pintado de negro mate sin marcas visibles, el tipo de avión que no existía oficialmente. Se supone que es una unidad de operaciones especiales. La pregunta de Michei salió a medias, burlándose, con cierta curiosidad. Los demás pilotos se reunieron para observar. Su comportamiento infantil se olvidó momentáneamente ante algo que parecía genuinamente misterioso. La respuesta de Maya fue apenas audible, forzada a salir entre dientes. Operación Blackbird, octubre de 2019. Las palabras cayeron en el aire matutino como piedras en agua quieta, creando oleadas de inquietud entre los pilotos reunidos. Uno de ellos, mayor que los demás, con canas subiéndose a las sienes, se quedó de repente inmóvil. El mayor Thompson pasaba caminando, dirigiéndose a su avión, pero esas palabras lo detuvieron en seco. Se giró lentamente, su rostro curtido mostraba la clase de reconocimiento que se siente al tocar algo clasificado y peligroso. ¿Qué acabas de decir? La voz de Thompson cortó la charla del grupo como una cuchilla. Michei, molesto por la interrupción de su diversión, hizo un gesto de desdén. Esta aspirante a logística finge saber de alguna operación. Probablemente la vio en una película. Se volvió hacia Maya con renovada crueldad. Eso es todo, ¿no? Ves demasiadas películas de guerra y piensas. Eres una especie de heroína. La agarró del brazo, clavándose los dedos con tanta fuerza que le dejó moretones. Déjame explicarte algo. Los verdaderos guerreros se ganan su lugar. No fingimos. No nos disfrazamos. Y desde luego no permitimos que el personal de logística toque nuestro equipo. El empujón que siguió fue violento, con la intención de herir. Michei empujó a Maya con fuerza contra el costado del Apache. El borde metálico del panel de acceso se enganchó en la camisa de su uniforme. El sonido de la tela al rasgarse cortó el aire matutino cuando la camisa se rasgó desde el hombro hasta la mitad de la espalda. Maya se retorció, intentando minimizar el daño, pero era demasiado tarde. El desgarro reveló lo que había pasado 5 años ocultando. El tatuaje era enorme y cubría la mayor parte de su espalda con una intrincada tinta negra. Un fénix, con las alas abiertas, se alzaba entre llamas estilizadas. Pero fueron los detalles del diseño los que hicieron que el mayor Thompson diera un paso atrás involuntariamente. 12 estrellas estaban tejidas en las alas del fénix, cada una cuidadosamente colocada, cada una con un nombre demasiado pequeño para leerse en un distancia. En la parte inferior, en escritura militar, estaban las palabras que lo cambiaron todo. Operación Blackbird, muerto en 2019. Santo. Uno de los jóvenes pilotos respiró, la palabra muriendo en su garganta mientras el significado comenzaba a desvelarse. Este no era el tatuaje de fantasía de un aspirante. Era un monumento, una lápida viviente grabada en carne y tinta. El tipo de tributo que solo alguien que estuvo allí, que sobrevivió cuando otros no, llevaría. La mañana pareció detenerse, incluso el lejano sonido de los helicópteros se desvaneció mientras todos observaban la obra de arte revelada. Maya intentó desesperadamente cerrar la tela rasgada para cubrir lo que nunca debería haberse visto, pero el daño ya estaba hecho. El tatuaje era demasiado grande, demasiado significativo para ocultarlo ahora que había sido expuesto. El mayor Thompson dio un paso al frente, con el rostro pálido bajo su casco de vuelo. Eso es un tatuaje conmemorativo de los acechadores nocturnos. Su voz tenía la fuerza de alguien que entendía exactamente lo que significaban esas palabras. Imposible, balbuceó Michei. Pero su voz había perdido la confianza de antes. Era lo suficientemente inteligente como para saber que Thompson no hablaba a la ligera de esas cosas. El mayor llevaba 20 años volando. Había visto lo suficiente como para reconocer la auténtica cuando la tenía delante. Ella es solo una. Pero las palabras murieron cuando Thompson levantó una mano para pedir silencio.
¿Tiene idea de que era la Operación Blackbeard, capitán? La pregunta de Thompson fue silenciosa, pero con más autoridad que cualquier grito. Cuando Michie negó con la cabeza, Thompson continuó, sin apartar la mirada del tatuaje. El 15 de octubre de 2019, un Stalker MH-60 se estrelló durante una operación clasificada en Siria. 12 operadores a bordo. Oficialmente, no hubo supervivientes. Hizo una pausa. El peso de sus siguientes palabras era visible en su rostro. Extraoficialmente, un piloto permaneció junto al avión en llamas para rescatar a los supervivientes. Salvó 8 vidas antes de que explotaran los tanques de combustible. El silencio que siguió fue absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia Maya, que estaba de pie con la espalda al descubierto, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. El uniforme rasgado colgaba como alas rotas, revelando no solo el tatuaje, sino una red de cicatrices de quemaduras que recorrían su piel como un mapa de infierno. No eran las cicatrices limpias de una cirugía ni las simples marcas de un accidente. Eran los patrones caóticos dejados por el combustible de aviación y el metal derretido, la firma de alguien que había estado dentro de un avión cuando se desplomó. El rostro de Michie había palidecido, su anterior bravuconería se había evaporado como la niebla matutina. Eso no es. No puede ser. Pero incluso mientras tartamudeaba, más detalles se hicieron visibles. El tatuador había sido un maestro, trabajando el diseño conmemorativo alrededor de las cicatrices existentes, incorporándolas a la forma del fénix. Era una obra de arte nacida de la tragedia. Belleza tallada a partir de una pérdida insoportable. Thompson, ¿qué demonios está pasando aquí? Una nueva voz interrumpió la imagen congelada. El coronel Jack Harrison, el fantasma de su indicativo, cruzó el campo de tiro con la determinación de alguien que había pasado décadas al mando. Sus ojos captaron la escena en un instante. El uniforme roto, el tatuaje expuesto, el círculo de pilotos atónitos y Maya Torres de pie en el centro de todo. Con aspecto de querer que la tierra se la tragara, Thompson notó sus manos accedían a una tableta táctica especializada, el dispositivo encriptado con software de comunicación de grado militar diseñado para operaciones clasificadas. El avanzado sistema de gestión del campo de batalla, desarrollado originalmente para comandantes de operaciones especiales, proporcionaba datos seguros en tiempo real a los que la mayoría de las fuerzas regulares no podían acceder. Intentaba borrar algo, sus dedos se movían a una velocidad desesperada por la pantalla. La voz del coronel Thompson era firme pero urgente. «Tiene que ver esto, señor. Creo que encontramos a Raven One». Las palabras impactaron a Harrison como un golpe físico. Su paso firme flaqueó, y por un instante, el férreo control que lo había sostenido durante 30 años de servicio se quebró. «Es imposible», dijo, pero ya avanzaba, atraído por la terrible posibilidad de las palabras de Thompson. Maya se quedó paralizada mientras el coronel Harrison se acercaba, abandonando sus intentos de ocultar el tatuaje. Ya no tenía sentido. Demasiadas personas lo habían visto. Demasiadas preguntas se estaban formando. El secreto que había guardado durante 5 años, la identidad que había enterrado bajo la rutina de una especialista en logística, se desmoronaba a cada segundo. Harrison se detuvo justo detrás de ella, lo suficientemente cerca como para leer los nombres en las 12 estrellas. Su respiración fue aguda y dolorosa. Roberts, Chen, Williams, Davis. Leyó los nombres lentamente, cada uno a la espera de su lengua. Estos eran los 4 que no lograron pronunciar. Su voz se había reducido a apenas un susurro, pero en la silenciosa mañana, todos lo oyeron. Los 4 que Raven ganó no pudo salvar. Los hombros de Maya se estremecieron con sollozos reprimidos, su cuerpo temblaba por el esfuerzo de mantener un porte militar mientras su mundo se derrumbaba a su alrededor. «Lo intenté», susurró, las palabras arrancadas de lo más profundo de su ser. «Intenté atraparlos a todos, pero el fuego, la munición empezó a quemarse. No pude».
Su voz se quebró por completo. 5 años de culpa y dolor se desbordaban en esas pocas palabras. Harrison le puso una mano suave en el hombro, evitando las zonas marcadas. Suboficial jefe 5, Maya Torres, dijo formalmente, usando el rango que ella había ganado y perdido. Raven ganó. La mejor piloto que los Night Stalkers han producido jamás. Los pilotos reunidos permanecieron en un silencio atónito mientras asimilaban la magnitud de lo que presenciaban. No se trataba de un soldado cualquiera ante ellos. Era una leyenda. Una historia de fantasmas que se susurraba en las salas de espera y en los clubes de oficiales. La piloto que voló al mismísimo infierno y se negó a dejar atrás a su gente. La mujer quemada viva rescatando a su tripulación de un avión derribado, que hizo un viaje tras otro hacia el infierno hasta que su cuerpo simplemente no pudo más. A Michei le fallaron las piernas. Cayó sobre una rodilla, no por respeto, sino por la conmoción. Toda su visión del mundo, construida sobre la superioridad de sus alas Apache y su condición de guerrero, se había hecho añicos. La mujer a la que había estado empujando, burlándose, tratando como menos que humana, era una heroína cuyas acciones hacían que su propio servicio pareciera un juego de niños. No lo sabía. No lo sabíamos, balbuceó. Pero las palabras carecían de sentido ante lo que se había revelado. Por supuesto que no lo sabías. La voz de Harrison se volvió dura como el acero. Porque la jefa Torres decidió desaparecer. Asumió la responsabilidad de una misión que salió mal debido a fallos de inteligencia. Aceptó el descenso, renunció a sus alas y se esfumó en el cuerpo de logística para proteger información clasificada sobre la operación Blackbeard. Miró a los pilotos reunidos, con una expresión que reflejaba exactamente lo que pensaba de su comportamiento anterior. Ella lo sacrificó todo. ¿Y tú? La trataste como basura porque te carga la munición. El peso de las palabras de Harrison se apoderó del grupo como un sudario. A lo lejos, el sonido de los helicópteros acercándose se hizo más fuerte, pero nadie se movió. Se quedaron paralizados en un cuadro de revelación y vergüenza, viendo cómo Maya Torres, la mujer a la que habían descartado como nada, se revelaba como todo lo que aspiraban a ser. El sol de la mañana ascendía, proyectando una luz intensa sobre el tatuaje del fénix, haciéndolo parecer moverse con cada respiración de Maya. 12 estrellas por 12 vidas. 8 salvadas, 4 perdidas y una superviviente que había elegido vivir con el peso en lugar de la gloria. Las siguientes palabras de Harrison cortaron el aire de la mañana con precisión quirúrgica. Capitán Michei acaba de agredir a un condecorado con la medalla de honor. La sangre desapareció del rostro de Michei tan rápido que por un instante pareció que se iba a desmayar. A su alrededor, el círculo de testigos se amplió a medida que más personal interrumpía sus rutinas matutinas, atraído por la tensión eléctrica que crepitaba en el campo de tiro. La voz de Maya irrumpió, áspera y desesperada. Por favor, no hablen de esa operación. Pero era demasiado tarde. La verdad cobraba impulso, avanzando como una avalancha que nada podía detener. Harrison señaló cada estrella del tatuaje con un dedo ligeramente tembloroso. 12 estrellas. 12 acechadores nocturnos que volaron al infierno porque su país se lo pidió. 8 que regresaron a casa porque un piloto se negó a dejarlos morir. Se quedaron en la aeronave después de recibir 3 balazos, continuó Harrison, y su voz resonó por el campo de tiro ahora silencioso. 2 en el hombro, 1 en el muslo. El combustible ya se estaba quemando, la munición se estaba quemando a su alrededor, y seguían sacando gente. Sus palabras pintaron una imagen del infierno que hizo estremecer incluso a los pilotos más curtidos. El informe oficial dice que hiciste 6 viajes de regreso a los restos. 6 veces a un infierno que derretía la estructura del avión. Maya cayó de rodillas, su cuerpo finalmente cediendo a 5 años de peso. 4 personas, sollozó, con las palabras arrancadas de su alma. No pude salvar a 4 personas. Roberts estaba atrapado bajo la consola. El arnés de Chen se derritió.
Williams y Davis estaban demasiado atrás cuando explotó el depósito de municiones. Sus dedos arañaban la tierra como si de alguna manera pudiera retroceder en el tiempo hasta ese helicóptero en llamas en Siria. El aire de la mañana parecía denso con el peso de su confesión. Todos los presentes podían verlo ahora, podían comprender la geografía de sus cicatrices. Las quemaduras seguían patrones que contaban su propia historia, trazando las rutas que había tomado a través del avión moribundo. 6 veces al infierno. 8 vidas rescatadas de las llamas. 4 abandonadas para atormentar sus sueños. Pero esto es lo que el informe oficial no dice. La voz de Harrison se endureció con una ira apenas contenida. La jefa Torres asumió la responsabilidad del fracaso de la misión al no proteger la información clasificada sobre nuestra verdadera razón. Aceptó un cargo de corte marcial, renunció a sus alas y desapareció en el cuerpo de logística. Todo para guardar un secreto que habría expuesto a los agentes de inteligencia que aún operaban en Siria. La multitud reunida había crecido hasta incluir lo que parecía ser la mitad de la base. Aparecieron teléfonos en las manos, grabando algo que se extendería rápidamente por los círculos militares. Pero Harrison no los detuvo. Esta verdad había permanecido enterrada demasiado tiempo. El fallo de inteligencia no fue tuyo, Maya. Ahora lo sabemos. El agente que nos dio la ubicación del objetivo era un agente doble. Caíste en una trampa que llevaba meses preparándose. Mitchell intentó ponerse de pie, pero sus piernas no lo sostuvieron. Se arrastró hacia adelante de rodillas. Su anterior arrogancia fue reemplazada por algo cercano al horror. Lo siento, susurró, extendiendo la mano hacia Maya. Dios, lo siento mucho. No lo sabía. No lo sabíamos. La respuesta de Maya fue rápida y brutal. Ella apartó su mano con tanta fuerza que lo tiró hacia atrás. No te disculpes conmigo, gruñó entre lágrimas. Discúlpate con ellos. Señaló los 4 nombres que llevaba en la espalda. Roberts, Chen, Williams, Davis. Son ellos los que merecen tu perdón. La voz de Harrison resonó con autoridad. Todo el personal, atención. La respuesta fue inmediata y rotunda. Todos los soldados del campo de tiro se pusieron firmes, con el cuerpo rígido con precisión militar. Presentaron armas. El saludo que siguió no fue el gesto casual de cortesía militar rutinaria. Era algo más profundo, más profundo. Cientos de manos se alzaron al unísono, ofreciendo respeto a una mujer que se lo había ganado con la mayor de las dificultades. Maya permaneció de rodillas, sollozando abiertamente mientras 5 años de dolor reprimido se desbordaban. Verla, rota y con cicatrices, siendo saludada por toda una base, creó una imagen que se grabaría a fuego en la memoria de todos los presentes. Así no era como se suponía que debían lucir los héroes. Se suponía que los héroes eran fuertes, sin marcas, triunfantes, no mujeres destrozadas que lloraban en la tierra con sus secretos expuestos a la vista de todos. Un veterano mayor se abrió paso entre la multitud, con el rostro curtido por las lágrimas. Salvaste a mi hijo, dijo simplemente, arrodillándose junto a ella. Tommy Chen era mi hijo. Me escribió una carta antes de morir en el hospital. Dijo que un ángel lo rescató del fuego. Dijo que regresó por los demás aunque se estaba desangrando. Extendió la mano con manos temblorosas, sin llegar a tocar su espalda llena de cicatrices. Vivió 3 días más gracias a ti, lo suficiente para despedirse. Más voces se unieron a las de sus familiares, compañeros veteranos que habían escuchado la historia. Personas que habían sido conmovidas por las 8 vidas que ella había salvado. Formaron un círculo protector a su alrededor, escudos contra el peso de la culpa de superviviente que la había aplastado durante media década. Cada testimonio era otra grieta en el muro que había construido a su alrededor. Otro recordatorio de que a los héroes no se les mide por aquellos a quienes no pudieron salvar, sino por aquellos a quienes sí pudieron. Un convoy de todoterrenos negros irrumpió en el campo de tiro, con una llegada urgente y oficial.
La puerta del vehículo que encabezaba la marcha se abrió antes de detenerse por completo, y la teniente general Patricia Williams emergió con ese paso decidido que anunciaba el fin de la carrera de alguien. Sus ojos contemplaron la escena, las grabadoras, la mujer llorando con el tatuaje del fénix y el capitán, aún de rodillas en el suelo. Coronel Harrison, su voz podría haber cortado el acero. Informe. El informe de Harrison fue conciso y devastador. En menos de 2 minutos, expuso 5 años de injusticia, encubrimientos y a un héroe obligado a vivir en la sombra para proteger secretos de Estado. El rostro del general Williams se ensombrecía con cada palabra. Al terminar, ella se giró para observar a Maya, todavía arrodillada con la espalda al descubierto, el monumento a los caídos escrito con tinta y cicatrices. Jefe Torres. La voz del general la suavizó. De pie, soldado. Maya tardó 3 intentos en ponerse de pie. Le temblaban las piernas, era imposible saber si por las viejas heridas o por el trauma emocional. Se puso firme por pura memoria muscular, incluso mientras las lágrimas seguían rodando por su rostro. El general se acercó, lo suficiente como para ver cada detalle del tatuaje conmemorativo. Recuerdo las audiencias, dijo William en voz baja. Yo era coronel entonces, miembro de la Junta de Revisión. Sabíamos que algo andaba mal con su testimonio. Nadie se ofrece voluntario para un tribunal militar. Nadie renuncia a su sala sin luchar. Hizo una pausa, con la voz cargada de emoción. Pero las órdenes venían de tan arriba que no podíamos ver la cima. Entiérrenlo, dijeron. Seguridad Nacional, dijeron, con el puño cerrado a su lado. Le fallamos, jefe. El sistema le falló. La general se giró hacia la multitud. Su voz transmitía la autoridad de quien decidió escribir un error sin importar las consecuencias. Con efecto inmediato, ordeno una revisión completa de los archivos de la Operación Blackbeard. El suboficial jefe Torres será restituido a su estado de vuelo completo en espera del alta médica. Se eliminarán todos los registros de medidas disciplinarias. Miró directamente a Michei, quien pareció encogerse bajo su mirada. Y el equipo del capitán Michei será reasignado a un entrenamiento de sensibilidad antes de que se les permita acercarse a otra aeronave. La voz de Maya se quebró al intentar protestar. General, no puedo. No lo merezco. Pero Williams la interrumpió con una mano levantada. 12 familias han pasado 5 años pensando que sus seres queridos murieron por un error del piloto. 8 de esas familias lo saben mejor porque sus hijos vivieron para contarles la verdad. Es hora de que las otras 4 familias sepan que su gente murió como héroes, no víctimas de la incompetencia. La multitud se apartó al llegar más gente. Algunos iban de uniforme, otros de civil, pero todos tenían la misma mirada. Reconocimiento, respeto. Un sargento mayor con un parche de acechador nocturno en el hombro dio un paso al frente. Volé con Cheney Roberts, dijo simplemente. Habrían estado orgullosos de tener sus nombres en su espalda, jefe. Orgullosos de ser recordados por el piloto que lo dio todo intentando salvarlos. Alguien trajo un traje de vuelo, ofreciéndoselo a Maya como una ofrenda. Era el suyo, recuperado de alguna manera del almacén que albergaba los restos de su vida anterior. La cinta con el nombre aún decía Torres, y las alas seguían unidas, aunque deslustradas por el tiempo. Lo miró como si fuera a quemarla. Ese símbolo de todo lo que había perdido y de todo lo que había sido. Póntelo, dijo Harrison con suavidad. Has estado escondida demasiado tiempo. Con manos temblorosas, Maya tomó el traje de vuelo. La multitud le dio la espalda, dándole privacidad mientras se cambiaba el destrozado uniforme de logística. Al salir, fue como ver a un fénix resurgir de sus cenizas. El traje de vuelo aún le quedaba bien, aunque le quedaba diferente a su cuerpo marcado por las cicatrices, pero se mantuvo más erguida, con el porte de la piloto de élite que siempre había sido. A medida que el sol de la mañana ascendía, proyectando sombras nítidas sobre el campo de tiro, Maya se encontró de pie frente a un helicóptero Apache,
no como una especialista en logística cargando munición, sino como una piloto, recordando la sensación de volar. Su mano recorrió la superficie de la aeronave con la ternura del tacto de un amante. No sé si podré volver a hacerlo, le susurró a la máquina. La última vez que volé, 4 personas no regresaron a casa. Harrison estaba de pie junto a ella, con una presencia firme y tranquilizadora. 8 personas sí regresaron. Sus familias pudieron despedirse gracias a ti. Eso es lo que debes recordar. Sacó un juego de llaves, el símbolo universal de la autoridad aeronáutica. Esta ave necesita un vuelo de prueba. ¿Interesada? Maya miró las llaves como si fueran de plutonio. Volar de nuevo significaba enfrentarse a los demonios que había enterrado. Significaba aceptar que era una piloto, no una fracasada escondida en el cuerpo de logística. Michie se acercó una última vez, moviéndose con cuidado como quien se acerca a un animal herido. Toda su tripulación lo apoyó, su anterior arrogancia reemplazada por algo parecido a la humildad. Jefe Torres, comenzó formalmente, nosotros, me equivoqué. Equivocado en todo. Se quitó las alas y se las ofreció. No merezco usarlas después de lo que hice. Después de cómo traté a un verdadero guerrero. Maya miró las alas ofrecidas, luego al joven piloto que las sostenía. Quédatelas, dijo finalmente. Pero recuerda que no son lo que te hace un guerrero. Es lo que haces cuando todo sale mal lo que te define. Se dio la vuelta, pero luego se detuvo. Y capitán, la próxima vez que veas a alguien que creas que está por debajo de ti, recuerda que los héroes no siempre se anuncian. El día se había transformado de un entrenamiento rutinario a algo que ninguno de ellos olvidaría. La noticia se extendió por la base y más allá. La historia del especialista en logística que en realidad era un héroe, del piloto que lo dejó todo para proteger secretos y salvar vidas. Al mediodía, las solicitudes de entrevistas llovían, pero Maya las rechazó todas. Había vivido en las sombras durante 5 años. El foco de atención no la atraía. Cuando la multitud finalmente comenzó a dispersarse, el teléfono de Maya vibró con una llamada entrante. El número estaba bloqueado, pero algo en él lo hizo. Su respuesta. La voz al otro lado era mecánica, camuflada por filtros electrónicos. Cuervo 1, aquí Watchdog. Sabemos que estás viva. Sabemos lo que realmente sucedió en Siria. Se le heló la sangre. Los 4 que perdiste, puede que no hayan sido bajas aleatorias. Hay más en Blackbeard de lo que te dijeron. La mano de Maya se tensó sobre el teléfono hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su alrededor, la vida en la base continuaba, pero ella permanecía congelada en una burbuja de renovado temor. ¿Quién es?, exigió. La voz electrónica continuó, impasible y precisa. Alguien que sabe por qué enviaron a tu equipo a ese complejo. Revisa tu correo electrónico. La contraseña es el número de cola de tu pájaro accidentado. La línea se cortó. Miró la pantalla de su teléfono donde parpadeaba una nueva notificación de correo electrónico. El remitente era anónimo. El asunto, una sola palabra, verdad. Su dedo se cernió sobre él, temblando. 5 años viviendo con culpa. 5 años aceptando la culpa por un fallo de inteligencia. Ahora alguien sugería que era más profundo. Que las 4 personas cuyos nombres llevaba en la espalda había muerto por razones que nunca le habían contado. Harrison notó su angustia. Maya, ¿qué pasa? Ella le mostró el teléfono y observó cómo su rostro palidecía al reconocer las implicaciones. Se suponía que esta mañana sería el final, dijo en voz baja. Se hizo justicia. La verdad reveló todo eso. Volvió a mirar el Apache, cuyos rotores todavía estaban a la luz de la mañana. Pero esto no ha terminado, ¿verdad? Esto apenas comienza. El correo electrónico esperaba sin abrir, lleno de posibles revelaciones que podrían destrozar todo lo que creía saber sobre el peor día de su vida. A su alrededor, Fort Bragg continuaba con su rutina diaria,
sin darse cuenta de que entre ellos había una mujer en equilibrio al borde de una verdad que podría ser peor que la mentira con la que había vivido. El fénix en su espalda parecía moverse en la luz, con las alas extendidas, cargando el peso de 2 estrellas y 4 nombres que podrían significar más de lo que jamás había imaginado. Maya Torres llevaba 5 años huyendo de su pasado. Ahora parecía que su pasado finalmente la había alcanzado, trayendo consigo preguntas que exigían respuestas y fantasmas que se negaban a permanecer enterrados. En la guerra que pensó que había terminado con un helicóptero en llamas en Siria la había seguido a casa. Y esta vez no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que se avecinaba. Los héroes no pueden elegir sus batallas. A veces las batallas los eligen. Y a veces la lucha más dura es descubrir que todo lo que creías sobre tu peor día era solo la mitad de la verdad.